¿Ves? ¿Listo? Sí, ya. Déjame nada más preguntar si ya podemos empezar. Sí. A ver qué nos dicen. Y aquí en este stream ya sí se puede compartir. Listo. Ya vamos a empezar. Ok. ¿Cómo estás? Bien, bien. Oye, una disculpa Todo a bien. todos porque no habíamos podido conectarnos, ¿no? Tuvimos que hacer ahí algunos ajustes ahí extraños. Es que tú lo haces en Puebla ahora como es fuera de ahí, pues ya. Después de 100 kilómetros ya no funciona esto, ¿no? Ya no funciona igual. Oye, ¿cómo te encuentras allá en Querétaro, mi buen Bien, Benny? ¿Sí? bien, Alejandro. Oye, Ya estamos ahí. estaba yo haciendo cuentas que nos conocíamos como por el 2012, 2013, allá en el Sí, hospital de Cholula, aproximadamente, sí, ahí en el Hospital General de Cholula, ahora de San Andrés. que ahora es 100% COVID, ¿no? Sí, así es, sí, estaban, no esto estén conectados los excompañeros que están ahí de primer contacto con los pacientes COVID. Fíjate que ahí estaba el doctor Ernesto Figueroa andaba por ahí y Ujú, andaba también Luz, que Luz estaba en el quirófano. Son las dos personas que ujú. vi ahorita. Y ya intentando ver acá, pero ¿Ya se ahora puede conectar entonces? ya estamos en el Facebook, entonces ya vamos a empezar Ah, a ok. hablar del tema, ¿no? ¿Te parece? Sí, claro, sí, porque ya perdimos un poco de tiempo y no sé si todavía hay gente ahí conectada. Y No te pues con preocupes, ahorita gusto. llega, ahorita llega. Oye, platícame, eh, en el hospital de Cholula estabas en el área de urgencias, pero en realidad estudiaste, ¿qué estudiaste para que todos sepamos? Ah, pues bueno, pues si hay alguien que nos está ahí escuchando y viendo, pues una disculpa por la conexión, no sé qué haya pasado, pero bueno, ya estamos aquí. Mi nombre es Benigno Valdés, estudié ahí en la ciudad de Puebla, 2004, 2008 aproximadamente, y ya de ahí me uní a las filas de la Secretaría de Salud, que fue donde conocí al doctor Alejandro, decíamos que por el 2013 aproximadamente, ¿no? Más o Sí, menos. más o menos, sí. Y ahí estuvimos un buen rato y ya de ahí migré aquí a la ciudad de Querétaro, al Hospital General, y estudié la especialidad de medicina integrada, que de hecho conmigo fue la última generación de esta especialidad, que fueron aproximadamente 12, 13 generaciones más o menos. Oye, ¿en qué consiste eso de medicina Integrada. integrada? Pues fíjate que fue un plan que nació hace ya varios años por parte de la Secretaría de Salud, donde identificó enfermedades crónico-degenerativas principales en la población mexicana, como hipertensión, diabetes, obesidad, muy enfocado a adultos jóvenes y Sí, adultos mayores, porque finalmente en jóvenes nos enfocamos mucho en enfermedades infectocontagiosas, como pues VIH, hepatitis principalmente, ¿no? Que es lo más común. Y pues en adultos mayores, pues todas las enfermedades crónicas que conocemos y que tanto ahorita está en boga por lo del COVID, ¿no? Y que le está pegando a este tipo de sector de población aquí en México y bueno, y en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, finalmente era como un enlace entre lo que era primer nivel y segundo nivel. Era una especie de medicina familiar más o menos que solamente se había creado para la Secretaría de Salud. Pero bueno, ahorita pues finalmente muchos compañeros están por todos lados, ¿no? Ya llámese Salubridad, IMSS, ISSSTE, que son las principales instituciones, ¿no? Y bueno, de ahí demás pues está Pemex y demás, ¿no? Y pues a nivel privado. básicamente es como un estudio profundo de enfermedades crónico-degenerativas, Así es. sin ser medicina interna como tal. O sea, Claro, se identifica más una cuestión sanitaria por respecto a las enfermedades que mayor cantidad de casos hay. ¿Sí es así? así es. Sí, así es, sí, sí.
Digo, medicina interna son 4 años, en esta especialidad solamente eran 2 años y no veíamos, por ejemplo, niños ni embarazadas. Nos enfocábamos más bien, te repito, pues a adultos, ¿no? Y en estas principales enfermedades. Oye, el tema que quería que platicáramos y que de verdad me da mucho gusto que después de varios años te pueda yo saludar, y ya no me estés llamando para una interconsulta de algún fracturado. Es acerca de la obesidad y la diabetes y cómo esto afecta ahora con esto de la pandemia, ¿no? ¿Qué es la Sí, obesidad? ¿Qué es la obesidad? ¿Cuál sería el término de obesidad? pues mira, en fines prácticos y como definición, pues la obesidad es un exceso de, pues, de tejido adiposo, pues, que es donde se está enfocando ahorita, pues, lo del COVID, que ahorita, pues, lo platicaré, ¿no? Pero principalmente, pues eso, el exceso de tejido adiposo pues, en el ser humano, pues, a nivel de ciertas estructuras, ¿no? Sobre todo a nivel abdominal, que es donde se encuentra todo esto. ¿Qué complicaciones tiene la obesidad de manera general en una persona? Pues de manera general, pues hay algo que se llama síndrome metabólico, ¿no? Donde igual enfoca todo lo de, pues, diabetes, hipertensión, problemas de dislipidemias, ¿no? Como colesterol y triglicéridos. Y bueno, ¿qué otras complicaciones hay? Pues todas las que vemos todos los días en las salas de urgencias. Yo ahorita estoy en la sala de urgencias también aquí en el ISSSTE, en el Hospital de Especialidades de Querétaro. Y pues vemos enfermedades pues como infartos, tanto cardíacos como cerebrales, transitorios, eh, problemas a nivel renal, ¿de acuerdo? Todos estos pacientes que terminan en alguna terapia sustitutiva de la función renal, llámese diálisis o hemodiálisis, pues son estos tipos de complicaciones. Y bueno, y pues todo esto merma la integridad de las personas, ¿no? En su salud. Vemos personas muy jóvenes, la verdad, digo, hablamos de personas jóvenes a partir de los 40 años ya con problemas graves, pues de obesidad, de síndrome metabólico, personas infartadas, personas que tienen que retirarse de sus trabajos, pues, jubilarse y demás por este tipo de complicaciones, ¿no? Que se tienen que retirar por alguna invalidez, llámese parcial o total por alguna extremidad o lo que tú quieras, ¿no? Y son personas que, pues a sus 40, 50 años, pues imagínate, ¿no? Es una persona muy todavía activa y puede estar independientemente en cualquier trabajo, ¿no? Y Oye, se ve limitada por todo esto. ¿se puede considerar a la obesidad como una enfermedad o es un factor que promueve otras enfermedades? No, pues claro que es una enfermedad y pues va a promover todo esto que te estoy comentando, ¿no? Y ahora el grave problema de salud que tenemos, ¿no? Aquí en México ocupamos un segundo lugar de obesidad a nivel mundial en adultos, personas arriba de 20 años, que es lo que maneja más o menos el ENSANUD, que es esta Sí. encuesta nacional de salud donde se enfoca este tipo de población y ven todo este tipo de enfermedades. Y la última fue en el 2018. Estaba revisando recientemente y pues maneja todas estas cifras tan importantes de personas diabéticos y obesos. Oye, ¿y cuándo ya un paciente se considera obeso? ¿A partir de qué características debe de tener? Pues ¿Solamente es el peso o...? no, pues nos enfocamos finalmente en el índice de masa corporal, ¿no? A partir de 26 o lo que estamos viendo ahorita que los obesos tipo 2 con índice de masa corporal arriba de 35, que son los que más están complicando. Sí. La masa corporal. Mira, lo que pasa es que aquí, afortunadamente, entre amigos que ya lleva bastantes semanas, eh, intentamos que sea con gente relacionada a lo que nosotros hacemos, a la gente que yo invito, pero fíjate que últimamente se han metido personas que nada tienen que ver con la cuestión médica, odontológica y demás. Entonces, eh, para fines prácticos, me gustaría que les explicaras a la gente que nos está viendo qué es la masa corporal para que entendamos exactamente cómo medir esa parte y cómo saber si una persona puede o no tener obesidad. Claro, mira, el índice de masa corporal lo vamos a definir de acuerdo por la altura de la ¿Sí? persona, y el peso, ¿de acuerdo? Y pues lo vamos a clasificar en 3 grados.
Sí, Entonces, hay personas que empiezan, una cosa es, por ejemplo, tener un peso ideal, de acuerdo a las características de cada persona, ¿no? Ya sí, sea también por su género, que sea por hombre o mujer, ¿de sí, acuerdo? Porque hay también pues pesos ideales para cada género, ¿no? Y obviamente esto va a depender de la altura de la persona que está en estudio, pues, y debe empezar pues los grados de, bueno, empezaríamos con un peso ideal, luego sigue un peso normal, ¿de acuerdo? Existe el sobrepeso, que hay muchas personas ok, que estamos o están en sobrepeso, ¿de yo. acuerdo? Y pues es muchos, ¿no? Estamos en esa parte, ¿no? Y de ahí viene, pues, obviamente, pues la obesidad, ¿no? Que se va a dividir en 3 grados y hasta que lleguemos a la obesidad, pues, extrema, ¿no? Lo que se conocía anteriormente, pues, como mórbido, que a veces ese término se ha quitado un poco porque, pues, algunas, ya sabes, ¿no? De estos tiempos, pues, ya se escuchaba a lo mejor un poco despectivo. Entonces ya ese término ha ido quedando un poco de fuera, pero bueno, mucha gente o muchos médicos lo siguen utilizando. Sí. Pero entonces básicamente se basa en eso, pues en la altura y el peso de las personas. Eh, cuando una persona es diagnosticada como obesa, ¿qué es lo primero que el médico, en el caso tuyo, qué es lo primero que tiene que hacer con ese paciente? ¿Cuál es la primera indicación? ¿Qué es lo primero que tiene que realizar? Pues siempre damos recomendaciones generales, ¿no? Porque no todo pues es medicina, pues. Sí, Obviamente pues siempre se le van a dar las recomendaciones que se dan en cualquier lugar, sobre todo médicos de primer nivel o de primer contacto, que es pues cambios en los estilos de vida. De acuerdo, obviamente, pues se hace todo un historial, sobre todo de heredofamiliares, para saber qué características puede tener, ¿no? En su familia, ¿no? Si también más obesos, hay personas diabéticas, hipertensas, enfermedades cardiovasculares, ¿de acuerdo? Que este paciente que estamos detectando que ya tiene un problema de sobrepeso o de obesidad, pues, ¿qué vamos a decir? Bueno, tú ya tienes este problema, ahora hay que empezar a atacarlo, ¿no? Pero no siempre es con medicina, siempre vamos a dar recomendaciones generales, ¿no? Que pues, sobre todo es la actividad física, ¿no? Que lo que sí, recomiendan son 150 minutos semanales, ¿de acuerdo? Que es lo que se recomienda de ejercicio aeróbico, no una caminata rápida, que es lo que le recomendamos a los pacientes, no los podemos, yo les digo, no se pongan a correr maratones o cosas así de un día para otro porque pues, es imposible, ¿no? Y sí, al sí. contrario, o sea, podríamos perjudicar su salud en personas con una obesidad pues, extrema, sobre todo por sus articulaciones, ¿de acuerdo? De personas que no toleran ciertos ejercicios de impacto, de alto impacto, como, pues no sé, a lo mejor correr, jugar basquetbol, cosas así. Entonces, siempre lo que promovemos son ejercicios pues aeróbicos, ¿no? En estas recomendaciones que son 150 eh, minutos por semana aproximadamente. Oye, y en cuanto a los estudios, ¿qué estudios son los que tú tienes que pedir para que podamos detectar alguna anomalía que esté de la mano con la obesidad? Como tú comentas, cardiopatías o cualquier otra situación. Pues de principio habría que ver, ¿no? En qué tipo de paciente estamos, ¿no? O sea, si es un adulto joven o un adulto mayor, ¿no? Ya con ciertas. Pero bueno, digamos que pues tenemos un adulto pues joven, pues, o sea, hablamos de Promedio. una persona 30, 50 Sí, años, pues, que hay que pedir pues estudios básicos, química de 30 elementos a veces, pero a veces únicamente con saber la glucosa, cómo se encuentra la creatinina, problemas de dislipidemias, pues que podemos detectar como colesterol, triglicéridos, unas pruebas de funcionamiento hepático, porque, por ejemplo, algo muy importante aquí en México es que existen pacientes ya con hígado graso, con sí, esteatosis hepática que le llamamos, pues, y es un factor muy importante también para otra enfermedad crónica, que es la insuficiencia hepática. Ya a veces idiopática en estos tiempos o de otros tipos de factores, ¿no? Como son la obesidad, pues hay personas que son muy jóvenes y ya tienen problemas de esteatosis hepática o hígado graso, pues entonces ya lo podemos ir detectando. ¿Y cómo se va a modificar todo esto? Pues con los estilos de vida, pues modificar su dieta, pues sobre todo. Yo a mis pacientes pues los canalizo siempre pues con el experto. Nosotros damos recomendaciones, pero ¿qué es lo que podemos hacer? Pues siempre mandarlo con un nutriólogo, ¿no? Que es el sí, que nos va a ayudar mucho, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, los pacientes que yo manejo,
es muy importante que vayan de la mano con un nutriólogo, ¿no? Porque a veces los pacientes dicen, bueno, ¿y qué como, no? Bueno, damos ciertas recomendaciones, pero no le podemos poner a lo mejor una dieta, ¿no? ¿Por qué? Porque todos tenemos trabajos o rutinas diferentes, ¿no? Sos un abogado, un médico, un ama de casa, o sea, todos tenemos rutinas totalmente diferentes y siempre se tiene que adecuar a eso, ¿no? Pero bueno, regresando a lo que me preguntabas, pues son todos esos tipos de estudios básicos, ¿no? Sobre todo de sangre, ¿no? Y ya de ahí, pues podemos ir haciendo, integrar todo esto, ¿no? Que es lo que finalmente yo hago, ¿no? Podemos ir pidiendo, de acuerdo a lo que nos vaya arrojando a lo mejor ciertos estudios de laboratorio, pues ir pidiendo Sí. más estudios auxiliares de imagen, ¿no? A lo mejor ya detectamos que tiene hígado graso, pues podemos pedir un ultrasonido y de ahí podemos ir buscando otros factores, ¿no? Ya si son personas, pues a lo mejor ya hombres con ciertos factores cardiovasculares importantes, que son pues, solamente el género, la edad, problemas de dislipidemia, factores heredofamiliares importantes, pues podemos a lo mejor pedir un electrocardiograma o ya canalizarlo directamente pues con algún colega cardiólogo, ¿no? Para si amerita alguna prueba de esfuerzo, no sé, la verdad es que depende de cada persona, ¿no? Pero básicamente Sí, pues podemos ir pidiendo ese tipo de estudios, ¿no? depende de Una cada hemoglobina, paciente, ¿no? sí, claro, y una hemoglobina glucosilada, ¿no? Que es muy Sí, importante a veces para saber si una persona pues es diabética, ¿no? Que es lo que es algo muy importante en nuestra población, ¿no? A veces descartar es problema porque llegan personas a la consulta con alguna enfermedad micótica en la lengua o en algún otro lado, entonces hay que ver por qué esa paciente está suprimida, ¿no? Porque sus defensas están bajas, ¿no? A lo mejor sí está pasando por algún proceso infeccioso, alguna pérdida familiar, la verdad también tiene mucho que ver el estado anímico del paciente y bueno, y ya de ahí podemos ir buscando, siempre hay que descartar a veces pues diabetes, ¿no? La verdad es que se te presentan en la consulta por cualquier situación, cualquier problema y la verdad es que la diabetes es también un gran imitador de muchas cosas o de muchas situaciones que perjudican la salud de los pacientes. oye, ¿todos los pacientes obesos son diabéticos? No, no, no todos. Hay personas que podemos identificar meramente con resistencia a la insulina y tengo muchos pacientes que son obesos Sí. y no son diabéticos, ¿de acuerdo? Entonces la resistencia a la insulina pues es la famosa prediabetes, ¿no? Hay muchos colegas médicos endocrinos, propios internistas que a lo mejor no están muy de acuerdo con el término de prediabetes, ¿no? Pero finalmente existe, así es el diagnóstico, ¿no? La prediabetes. Entonces, pero la hemoglobina glucosilada la verdad es que nos da un gran componente importante para dar el seguimiento a estos pacientes, ¿no? Porque no quiere decir que hoy mi paciente tiene una hemoglobina glucosilada normal o que está en ese borderline para ser o no ser diabético, prediabético, pero pues hay que seguirlo monitorizando, ¿no? Hay que insistir en el control de peso, la alimentación y los cambios en los estilos de vida, ¿no? Porque actualmente el estrés, pues también es un factor importante. Oye, saltándonos un poquito a la parte de la diabetes, Claro. la hemoglobina glucosilada es el estudio por excelencia ahorita porque nos muestra un rango de tiempo de lo que puede manifestar la glucosa del paciente. ¿Sí es así? Así es, sí es la concentración de glucosa o el promedio que ha tenido de glucosa en los últimos 3 meses aproximadamente. Porque fíjate que, dime si no es cierto lo que te voy a comentar. Hay pacientes que les Claro. mandas la química sanguínea convencional para saber la glucosa y entonces resulta que el estudio lo van a tener, hoy es jueves, lo van a tener mañana viernes. Entonces, miércoles, jueves y viernes en la mañana se cuidan de comer cosas azucaradas, cosas que pueden manifestar un aumento de la glucosa. Les hacen el estudio y después del estudio ya le meten a la comida como si nada. Pasa eso en Sí, México. sí, es muy, muy, muy común. Yo lo que hago con mis pacientes, pues, es ya conocidos diabéticos y todo. Sí, eh, Ahí, órale, el pinchazo, ¿no? ¿A qué hora comió? Muchos llegan, por ejemplo, a las 2 horas, ¿no? Que es el postprandial, que es ajá. también nos da un factor importante, pues, una cifra importante para saber qué tanto se eleva la glucosa en el postprandio, o sea, después de los alimentos. Hablo a las 2 horas de los alimentos, que es el momento Sí. ideal. Digo, si a un paciente ya conocido diabético o que tal vez tenga ya una glucosa alterada en ayuno o resistencia a la insulina, se lo tomamos a la hora, pues claro que va a salir elevado, ¿no? No es tan confiable.
pero a Sí. las 2 horas la verdad es que sí es siempre un factor importante, ¿no? Y me digan, no, me he estado cuidando, todo ha estado bien los últimos meses, pero yo siempre les tomo su glucosa, ¿no? Y llegan con 400, ¿no? Entonces sí es muy, muy importante la y a lo mejor un destróstic ahí, una glucosa aquí en el dedito, pues a las 2 horas, ¿no? Oye, Siempre hay que buscar intencionadamente. sí, mira, me gustaría que nos dijeras cuál es la definición real de la diabetes y cuáles son las características de la enfermedad generales, ¿no? Pues la diabetes es esta resistencia o deficiencia de insulina, pues que se va a presentar en cierta población, pues, con Sí. cualquier característica, ¿eh? O sea, no siempre el gordo, bueno, la persona obesa, perdón, pues va a ser diabética, perdón, sí. Este, Nos vayan a hay acusar de algo. sí, hay personas que pues tienen ciertos factores familiares ya eh, o predisponentes pues para tener diabetes, ¿no? Y hay diferentes tipos de diabetes, porque lo que antes llamaban como la diabetes juvenil, que ahora es pues, diabetes tipo 1 de hace varios años, pues mucha gente todavía tiene el concepto pues, de diabetes juvenil, pues principalmente es esto, ¿no? Esta falta pues ya de insulina, ¿no? De pocas reservas en el cuerpo, pues a nivel del páncreas, que es donde Sí. se secreta la insulina, que se presentan, ¿no? Que son personas jóvenes, pero la verdad es que últimamente, yo creo que de 10 años para acá, muchos jóvenes, la verdad, visto jóvenes de 15, 16 años con diabetes tipo 2, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces Sí. son estos pacientes que pues siempre tienen que depender de terapias de insulina. Una diferencia entre en la tipo uno y la tipo 2 es que una es resistencia y la otra es falta de producción, ¿no? Falta de producción de Ujú. insulina, así es, que es en la tipo 1. Que Sí, son las principalmente, ¿no? Obviamente ahí se presenta diabetes también gestacional, ¿no? Que es en las mujeres sí, embarazadas, que se sí, sí, pueden sí. presentar. Entonces, Oye, pero principalmente aquí en México, pues es lo que vivimos, ¿no? Y hay muchas embarazadas que ya eran diabéticas, pues finalmente. ¿qué le pasa al diabético? O sea, cuando ya el paciente tiene diabetes, cuando ya tú diagnosticas la enfermedad como tal, ¿cuáles son las características clínicas de este paciente? Pues se pueden presentar muchas cosas. Hablas de a nivel, pues que la General. cantosis nigricans, Ajá. que es esta mancha que pues podemos ver en los pacientes. ¿Cómo les Como, diré? como mugre, ¿no? Sí, se ve Pues como sí, mugre. así es esta famosa cantosis nigricans que hay a nivel del cuello, ¿no? Que muchas Sí, personas ya conocen, ¿no? Ya saben que hasta te llegan a la consulta y te dicen, doctor, creo que tengo diabetes porque me cómo tengo mi cuello, ¿no? sí, sí. Ya la gente lo sabe, ¿no? Que esa resistencia a la insulina, pues preámbulo ya, ¿no? Eres diabético, no, o ya eres diabético finalmente, ¿no? Sí. Entonces, pues este tipo de características, ¿no? Las personas, lo más común es que a veces pueden perder peso, hay infecciones recurrentes, es muy común que tengan la consulta sobre todo a lo mejor las mujeres, que es lo más común, con infecciones de vías urinarias recurrentes. Ok. Entonces siempre hay que descartar eso, ¿no? Como lo que te decía, o sea, siempre hay alguna situación alguna gente que, que se involucra en el agente de la persona, pues, Sí, y puede llegar a inmunocomprometerlo, ¿no? Como te decía, a veces me llegan personas con problemas de micosis a nivel de la lengua, pues, la famosa candidiasis, pues, y sí. entonces resulta, pues, que son, pues, diabéticos, ¿no? Personas con otro tipo de infección, sobre todo a nivel de tejidos blandos, pues, que pues van a la playa, van de vacaciones, alguna situación, se cortan o que anduvieron haciendo algunas actividades y resulta que ese rasponcito, ese rasguñón, como le llamen, o esa pequeña heridita, pues ya lleva semanas, ¿no? Y no puede sanar. O Sí. infecciones a nivel bucal, ¿no? También. Entonces, que no pueden Que, sanar. que dicen que el aliento, ¿no? El aliento es un signo que puede mostrarnos diabetes. Mm,
Pues el aliento que le llaman lo de las cetonas, pues, pero eso ya Sí, es cuando hay alguna una complicación aguda de la diabetes, llámese cetoacidosis, pues, ok. que la verdad es que sí es muy común, pero pues no tanto que te lleguen a la consulta, pues este aliento a cetonas, pues porque ya principalmente es cuando ya un paciente ya está con cifras muy, muy altas, ¿no? Y la verdad es que no te llegan casi a la consulta, te llegan ya a hospitalización por este tipo de complicaciones, ¿no? Que es la, la cetoacidosis Ceta- diabética, ¿no? O los estados hiperosmolares que Fíjate hacen, que, que dice, y es en personas jóvenes, la verdad a veces debutan, es muy común que debuten con ese tipo de complicaciones. fíjate que en mis tiempos de estudiante decían que el signo patognomónico de la diabetes era precisamente el aliento cetónico. Ahora tú me dices que es cuando ya hay una complicación. Eso quiere decir que una persona puede ser diabética sin tener ese aliento Claro. y sin saber precisamente que tiene la diabetes, ¿no? Sí, o sea, ya cuando te llegan así es porque llega una complicación y los tienes que hospitalizar, ¿no? Ya sea Sí. en ese momento o referirlos a alguna, pues a su institución, ¿no? De que les brinde su servicio, ¿no? Ya sea a nivel pues privado o institucional, ¿no? Oye, los diabéticos se cuidan la alimentación, se cuida la cuestión de que toman medicamentos o se aplican insulina, tienen algún otro tipo de cuidados que deban de tener, que sean específicos de la diabetes con respecto a otras enfermedades. Pues básicamente es eso, ¿no? La alimentación, o sea, los cambios de estilo de vida, ¿no? Porque pues no Sí, todos medicamentos, ¿no? O sea, hay que evaluar bien a nuestro paciente, ¿no? Y sobre todo la edad. De acuerdo, hay pacientes que los ves una vez, los ves dos veces, no llegas a las metas que hay establecidas a nivel internacional, pues, de glucosas en ayuno y postprandial. sí. Entonces, pues tienes que irte directo a las insulinas, ¿no? Y sobre todo, pues ya también tienen una hemoglobina glucosilada de 11, pues va a estar casi imposible que consigas ciertas metas en poco tiempo, ¿no? Entonces, claro que pues es los medicamentos, los cambios de estilo de vida en cuanto a alimentación y ejercicio, pues, y siempre lo que se les recomienda es que pues controlen su peso. Oye, regresándonos un poquito al diagnóstico, ¿cuál es el valor para el que tú ya digas en glucosa y en glucosilada? ¿Cuál es el valor de un paciente para que tú ya lo determines como diabético? En glucosa de la química sanguínea y en hemoglobina glucosilada, que serían los dos estudios más La hemoglobina ocupados, ¿no? glucosilada, lo normal, pues es abajo de 5.1, más o menos. Ok, ¿Sale? Entonces, arriba de eso, pues ya tienes que ir pensando en que ya tiene, que es prediabético, que tiene resistencia a la insulina, o pues que ya es diabético, ¿no? O ya sí, si y si ya sabe diabético, pues es un diabético controlado. ok. Y por una glucosa, pues arriba ya de 100, de 110, hay cierta controversia en eso. Y una glucosa al azar, pues que lo que llamamos un destróstico, pues arriba de 200. Y esa persona, pues es diabético. El dextrostis es el que te hacen el piquetín, ¿no? Acá y con Sí, una... en el dedo, así es, que puede ser al Ajá. azar, pues, o sea, cualquier momento del día, ¿no? Una persona que te llegue ya arriba de 200, pues ya lo puedes considerar diabético. No Obviamente, pues, necesita, perdón, ya no no ne- necesitarías hacerle alguna prueba o más, o sea, ya tienes que empezar ya puedes empezar a medicar o dar las instrucciones de cambios en los estilos de vida y tal vez estarlo monitorizando, ¿no? Pero sí. o sea, nadie por como le llaman, ¿no? Por un susto, por alguna angustia o alguna otra situación, llámese que no esté tomando algún medicamento, Sí. porque hay ciertos medicamentos como los esteroides, eh, pues que van a aumentar las cifras de glucosa, ¿no? Pero es una Como, persona que normal, pues, y que salga con una cifra arriba de 200, un destróstica al azar, pues ya es prácticamente diabético, ¿no? como la María de los Ángeles, ¿no? La doña Lucha que le daba diabetes si la hacían enojar, ¿no? Eso no existe. Sí, claro, o sea, ya es algo muy común, ¿no? Que te preguntan, ¿no? Y te dicen, es Sí. que se murió mi familiar, fíjese que vi que atropellaron a un niño, o es que mi hijo tuvo alguna situación terrible, pues, y pues de ahí me hice diabético, ¿no? Le digo, no, señor, usted ya era diabética, solo que obviamente este estado de estrés que te Sí. comentaba hace rato, pues dispara las cifras, ¿no?
Oye, hay un dato clínico de la diabetes cuando empieza a descontrolarse, que es el famoso pie diabético. Ujú. ¿Qué es lo que pasa con el pie? ¿Por qué el pie diabético? Pues mira, aquí se interfieren muchas situaciones, porque obviamente ya para llegar a un pie diabético, eh, tienen que haber pasado muchos años de este mal control y ya ¿Sí? empiezan ciertos cambios pues en la estructura de, de la anatomía pues de la circulación pues en estas personas, ¿no? Se empiezan a estenosar, empiezan a tener problemas que le llamamos micro y macroangiopáticos, ¿no? Que es donde está el pie diabético, ¿no? Pero la verdad es que ya para llegar a un pie diabético ya son años y años tal vez de mal control o de mal apego a tratamiento, ¿no? O sí, había personas que no se conocían diabéticos, pero seguramente ya llevaban muchos años de ser diabéticos y en algún momento alguien les dijo o seguramente alguien le hizo algún estudio y ya llevaba esta persona yo creo que más de 10 15 años de ser diabético, la vez que para llegar a veces a alguna situación así, ¿no? O algún paciente que no tenga tanto tiempo, pero con un mal control, pues, con glucosas de mayores de 200, de 300 diarios, alguna herida, pues, es donde a lo mejor ahí sí se pudiera presentar un pie diabético como tal, ¿no? Hablan de, no sé si todavía se hable, de una famosa tríada que tiene que ver con la diabetes. Si el paciente manifiesta esa tríada, es prácticamente un hecho que tiene diabetes, ¿es así? Sí, sí, la famosa estrella de poliuria, polidipsia y demás, Exacto. ¿no? O sea, que este paciente que tiene, estoy perdiendo peso, eh, tengo mucha sed, pues, voy muchas veces al baño y sí, te pueden llegar a veces, pero la verdad es que es, como lo decimos, ¿no? Algo muy de librito, pues, que te Sí, lleguen los sí. pacientes así, ¿no? Que te diga, doctor, estoy bajando de peso, tengo mucha sed y voy muchas veces al baño, ¿no? Le tomas una glucosa, pues trae 200, 300, ya usted es diabético, ¿no? Sí es lo que a veces, pues no, lo que nos más o menos nos enseña, ¿no? Sí. Pero sí es común, o sea, sí se presenta, pues, pero la verdad es que a veces llegar al diagnóstico lo tienes que pensar en todas cosas, ¿no? Que si alguna infección en el ojo, alguna persona mayor te llega a lo mejor, te repito, yo veo muchos adultos mayores y te llegan pues con una infección renal, pues importante, ¿no? Ok, Una sí. pielonefritis que le llamamos, pues resulta que, pues sí es diabético, ¿no? O sea, ya una persona de 60 años, pues, eh, que ya con una infección así importante, una sepsis, pues, que es la famosa septicemia, pues, cuando ya esta infección está invadiendo a toda la integridad del cuerpo. eh, y te dice, el paciente te dice, yo no soy diabético, pero resulta que ya llegó por ahí la hija que la veía poco y no, sí, recuerde que ya les habían comentado hace 10 años, 15 años que pues, era diabética, ¿verdad? Sí. Entonces, pues el paciente siempre lo va a negar, ¿no? Y siempre hay que pensarlo en este tipo de situaciones, sobre todo de inmunocompromiso en las personas, ¿no? Yo tenía un paciente que lo operé de una fascitis, le quité un pedazo de cuello por una infección de diente y Ujú. la esposa decía que el señor en la cabecera de su cama guardaba las gomitas y la Coca-Cola. Cuando no lo veían, pues se los comía, ¿no? Pero era 100% diabético. Sí, así es, muchos pacientes, pues por más que insistes, pues en todos estos cambios y demás, pues obviamente a veces no se hace, ¿no? Y la verdad es que sí es un reto pues para el médico, pues, porque te llegan cada mes o cada 3 meses, pues, a tu consulta y sigues sin conseguir metas, ¿no? Y la verdad es que un paciente que se apega bien al tratamiento, pues, a veces hasta únicamente a sus medicamentos, pues, Sí, puede conseguir metas. Pues hay personas que sí le tienen que echar muchas ganas, pues bajar de peso y demás para conseguir esas metas internacionales, ¿no? Pero te repito, hay pacientes que los citamos y te ponen, ¿no? A la cosa muy complicada porque no puedes conseguir esas metas. Finalmente, y les cambias su insulina, se las cambias por otra, le das la medicina, le agregas algo más, 2, 3 hipoglucemiantes orales y siguen sin conseguir esas metas, ¿no? Y a veces lo que hacemos, bueno, lo que hago yo a veces, pues ya lo refieres a lo mejor a un endocrino, ¿no? Pero pues sí. resulta que el familiar nunca se tomó, o digo, el
ya que, a ver, cómo se está aplicando su insulina rápida o la insulina que tenga de base y pues resulta que se la está poniendo al revés, ¿no? O Sí, sea, o que el hipoglucemiante se lo toma un día sí, un día no, o porque otro médico le dijo que nada más cuando le saliera alta se lo tomara. Entonces, sí influye mucho el apego al tratamiento, ¿no? Y yo lo que, por ejemplo, le digo a algunos de mis pacientes cuando son adultos mayores, que es el éxito de que les vaya bien un paciente, pues siempre va a ser el apoyo familiar, porque una persona de 70, de 80 años, pues va a ser casi imposible sí, sí, sí. que recuerde, ¿no? Sobre todo el horario de los medicamentos. Son personas que se apegan a veces bien al ir al médico y demás, pero a veces se olvidan de ciertas dosis, pues y obviamente hay pacientes que ya tienen demencia, que tienen secuelas de BC y demás, pues que obviamente no se van a poner su insulina, no se van a tomar la medicina a la hora que debe de ser. Entonces ahí es donde hay conflicto, ¿no? Oye, de los medicamentos orales, habitualmente se habla en México metformina y glibenclamida. Hay una diferencia entre los dos. ¿Cuál es Uh la -huh. diferencia? ¿Cuándo mandas Pues uno? mira, ¿Cuándo mandas otro? pues mira, la metformina finalmente no es un hipoglucemiante como tal. Ok, ¿De acuerdo? La metformina y se sigue usando y créeme que hay congresos nacionales o internacionales que lo siguen manejando, las guías actuales siguen manejando la metformina principalmente para iniciar alguna terapia, ¿no? Pero sí, finalmente lo que ayuda es a procesar los carbohidratos, pues que es lo que nos lleva a esta resistencia a la insulina, a esta obesidad o a este sobrepeso, ¿no? Es lo que sí, nos ayuda mucho a la metformina. Y hay personas solamente con resistencia a la insulina que con la simple metformina les va muy bien. Y ya la glibenclamida pues es un hipoglucemiante como tal, ¿de acuerdo? Solamente que hay que tener mucho cuidado en ciertas poblaciones, porque ya una persona con una enfermedad renal, o sea, alguien que ya se está dializando, que tiene una terapia sustitutiva de la función renal, este tipo de medicamentos ya no son tan recomendables porque hay mucho riesgo de hacer hipoglucemias, ¿no? Y sobre todo en los adultos mayores. Pero siguen siendo pues buenas terapias pues para iniciar con este tipo de hipoglucemiantes, pero en estos tiempos pues ya hay cosas más nuevas y sobre todo, bueno, medicamentos, perdón, de mejor generación, más actuales y que tienen una seguridad sobre todo de esto, ¿no? De no hacer hipoglucemias, hay a veces hepatotoxicidad, hay ciertos hipoglucemiantes orales que también van de la mano mucho con infecciones de vías urinarias, o sea que ok. son susceptibles los pacientes a tener infecciones de vías urinarias. La verdad es que pues sí es algo muy complejo, ¿no? Y siempre yo invito a las personas pues a que vayan con personas pues que estén capacitadas para esto, ¿no? Claro que Sí, cualquier médico general, familiar, pueden mandar este tipo de terapias, ¿no? Eh, Créeme que he visto médicos también, pues generales y familiares, que manejan muy bien las terapias de insulina, ¿no? Pero hay personas que pues no. O sea, simplemente yo creo que siempre hay que dejárselos a personas que tengan una mayor capacidad para iniciar este tipo de terapias, ¿no? Y sobre todo tienes que ver en el contexto que tienes tu paciente, ¿no? Es un paciente joven que va a tener buen apego, se los podrías iniciar, ¿no? Es una persona que va a depender de un cuidador, o sea, nos vamos a ir a un extremo, pues obviamente no podrías iniciar con este tipo de hipoglucemiantes, ¿no? Porque existe más riesgo, ¿no? Obviamente tienes que ver pues tus cifras de glucosa, ¿no? Tus metas a lo que vas a llevar, ¿no? Y siempre pues los entrenas, ¿no? Ya sea al paciente o al cuidador. oye, dicen que, bueno, la diabetes es una enfermedad que puede ser determinante para otro tipo de enfermedades, como por ejemplo mencionas el problema renal, ¿no? Para, para muchas enfermedades, Sí, ¿de acuerdo? me podrías decir algunas de las enfermedades que la diabetes puede ser factor? Pues la enfermedad renal como tal, Sí, problemas de retinopatía, diabética, que más bien te estoy hablando pues de complicaciones, ¿no? Pero finalmente pues, complicaciones, sí. son enfermedades que se van a presentar, ¿no? Problemas odontológicos también,
obviamente son predisponentes en nuestra población, pues a enfermedades cardiovasculares, ¿no? ¿De acuerdo? O Sí, sea, llámese enfermedades coronarias o infartos cerebrales. que ¿Qué también otras? el paciente con problemas renales o con cardiopatías, pues va a tener adicionalmente hipertensión, ¿no? Así es una hipertensión que se va a presentar en este tipo de pacientes, ¿no? Es muy común que pues, llegue el paciente diabético, resulta que empezó a presentar hipertensión desde hace 2, 3 años o hace 2 meses, pues, por ejemplo, y hace un mes ya lo empezaron a dializar, ¿no? O sea, ya se conocía renal y de repente empieza ya con problemas también de hipertensión. Oye, ¿por qué se muere un paciente de diabetes? ¿Por la diabetes? ¿Por las complicaciones? ¿Por el mal apego al tratamiento? ¿Por qué se muere un paciente con Pues, diabetes? no, pues claro que finalmente siempre se va a morir por complicaciones. Sí, O sea, es muy común, sobre todo estos pacientes que fallecen por ya una enfermedad renal crónica muy avanzada eh, o alguna infección, ¿no? Siempre mueren por alguna septicemia, pues, que hacen en cualquier, pues, extremidad, por infartos, por todo ese tipo de complicaciones, ¿no? El pie que se empieza a necrosar, tienen que amputar, pacientes que están postrados, pues que no sé, tuvieron algún evento vascular cerebral, finalmente pues no mueren de eso, ¿no? Mueren por una larga postración que los lleva a hacer escaras, pues, sí. y es como un ciclo vicioso, pues, y esto finalmente pues de eso fallecen, ¿no? O sea, como dicen, no todos fallecen, pues nos infartamos, ¿no? Pero pues, ¿qué te llevó a eso? Pues la septicemia, alguna otra situación, ¿no? En el organismo. Oye, ¿por qué los pacientes en México diabéticos aumentan y aumentan y aumentan? ¿Cuál es la característica del país por la razón en la que haya una gran cantidad de Pues diabéticos? finalmente tiene que ver con la alimentación, ¿de acuerdo? Sí, Entonces, yo creo que somos una cultura, sobre todo, con muy arraigados pues a ciertas costumbres, ciertos alimentos, pues, que son muy ricos en carbohidratos, pues, eh, en cosas, ¿cómo te diré? Pues fritas, pues, finalmente. sí. Entonces yo creo que es esa gran característica, ¿no? Claro que tiene que ver también el nivel socioeconómico, porque las personas obviamente no tienen acceso a lo mejor pues a lo mejor a algún nutriólogo, eh, a llevar a ciertas rutinas de alimentación, ¿no? Tal vez muchas personas, por ejemplo, tal vez las personas que trabajan en vía pública, que son comerciantes y demás, pues no son dueños de su tiempo, ¿no? Entonces, todo esto pues es un ciclo vicioso, ¿no? Y pues cuando estamos jóvenes a lo mejor no lo vemos, ¿no? Gorditos, con sobrepeso y demás, pero como somos jóvenes, la verdad es que pues el cuerpo lo tolera muy bien, ¿no? Finalmente pues nos va a pasar la factura pues más adelante, ¿no? Con el problema articular, en las rodillas, eh, en la pelvis, pues también, con este problema de sobrepeso, en la columna, pues, y te repito, es un ciclo vicioso, una persona que tiene algún problema de sobrepeso, obesidad, con algún problema, por ejemplo, en la columna, ¿no? También podemos hablar ahí, una situación ahí, lo tengan que operar, lo tengan que permanecer postrado, de repente se les desarrolla diabetes, no se mueve, se infecta, y pues ahí se va deteriorando poco a poco, ¿no? O hay personas jóvenes de verdad con infartos cardiovasculares a temprana edad, ¿no? Pero eso también ya tienen que intervenir muchos otros factores genéticos, heredofamiliares, estilos de vida, eh, consumo de ciertas sustancias ilícitas también, que va a condicionar a esa pérdida de la armonía del cuerpo, pues. ¿Y por qué la gente, ahora hablando de esta época que estamos viviendo tan complicada para la mayoría de personas, por qué la gente que tiene diabetes se complica con el COVID? Pues precisamente por esto, fíjate que te he comentado que tenía por ahí unas láminas, pero bueno, Sí, fíjate que es algo muy importante, o sea, porque hay muchas personas dicen, bueno, ¿por qué la obesidad y el COVID, no? Eh, Existe tanto en la obesidad como en la diabetes un estado proinflamatorio en las personas
y este estado proinflamatorio va a condicionar a que el virus ataque más al organismo, pues, que finalmente es lo que está matando a estas personas, pues esta cascada de inflamación que se hace a nivel pulmonar, que conlleva esta insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Grave que se está haciendo en estos pacientes. Por eso hay Sí, personas que lo toleran muy bien, ¿no? Si ciertas comorbilidades, ¿no? En teoría las personas pues más jóvenes y sanas, pues no pasa de un estado respiratorio leve, ¿no? O solamente cursan con la famosa anosmia o disgeusia, ¿no? Que es esa falta de, pues, de olfato y del sentido del gusto. Y sí. ese fue su COVID. Y siempre van a ser 2, 3 días como en una gripa, pues, que nos sentimos pues muy mal y ya de ahí pues es recuperarnos, ¿no? Pero no quiere decir que las personas no sean todavía infectocontagiosos, pues claro que tienen que esperar transcurrir esos 14 días, que ahora creo que parece que ya lo están reduciendo a 10 días, pero bueno, según hasta Ya hay que ir a ahorita son trabajar. estos, sí, ya hay que ir a trabajar, pero no sé si lo estén haciendo principalmente por esto, porque se está viendo mucho ausentismo laboral por el tema del COVID. Sí, Bueno, yo los veo en mi centro de trabajo, creo que pues tú también y quien nos escuche pues lo han de estar viendo, ¿no? Que hay mucho ausentismo laboral, que es el gran problema que se ve, por ejemplo, en los hospitales, pues que es donde yo puedo hablar, sí. que es donde pues me encuentro, que pues el personal de base y demás está de resguardo, hay poco personal que repito que, por ejemplo, ahí en Cholula, en el Hospital General, se mueve casi la mayoría, creo que hablaban de un 70% más o menos de los trabajadores son personal de contrato, personal que en teoría están jóvenes, pues Sí, imagínate, o sea, si no están trabajando al 100%, están trabajando con un 60, 70% y estos se te siguen enfermando, pues no hay cabida para la enfermedad, pero bueno, que además es esto que, ¿no? Los están dividiendo porque unos los dejan trabajando un tiempo y los dejan descansar otro tiempo para que pues vayan como siendo cíclico, ¿no? El movimiento del personal y no haya tanto contagio. pues exacto, o sea, más que cíclico es la exposición, porque ese es Sí, otro factor importante ahorita pues para la infección, ¿no? Si una persona, pues tal vez convive con otra persona que está infectado, pues, aunque no lo sepa, si se conviven, yo creo que con sana distancia y creo que menor de 15 minutos, hay menos riesgos de ser contagiado, ¿no? Que es un espacio libre. A estar en un espacio donde están ellos ahorita con generación de aerosoles, pues en personas que están intubadas o que tienen alguna mascarilla o que están tosiendo y obviamente ese ambiente está lleno de esos aerosoles, pues esa exposición de 4, 8 horas, pues es más probable pues que se vayan a infectar, ¿no? sí. Pero finalmente, te repito, hay estudios eh, que hicieron ahora en China, pues, donde se corroboraron esto, ¿no? Que los pacientes obesos tienen este estado proinflamatorio más activado, que es lo que va a condicionar que les vaya mal a estos pacientes, pues que tengan, lo que hicieron fue que mencionan que son los pacientes que tienen más ingresos a las terapias intensivas y a una ventilación asistida. ¿Cuándo es el cuándo es necesario intubar a un paciente, sea obeso o no sea obeso, sea diabético o no sea diabético? ¿Cuándo se toma la decisión de este paciente hay que meterle un tubo para poder ayudarle a su respiración porque no hay manera de que él solito pueda hacerlo? Pues Obviamente hablando de COVID, finalmente, ¿no? sí, obviamente nos basamos en la saturación de oxígeno, ¿no? Normalmente tenemos que estar saturando entre el 94 y 100%, pero ya en una saturación abajo del 94, pues hay que estarla vigilando, ¿no? Mira, la verdad es que es muy complicado tal vez, sobre todo si hay personas que son no médicas, pues porque solamente decir que la saturación baja, pues va a condicionar a que te vayan a intubar, claro que no. Sí. Hay personas que se pueden manejar a nivel ambulatorio hasta con un 88 y 91%, que es una saturación baja, se puede manejar en domicilio. Obviamente hay que considerar que no tenga estas comorbilidades de las cuales estamos hablando, ¿no? Que ya dijimos, obesos, diabéticos, adultos mayores, personas con cáncer, personas que se conozcan con VIH, personas que se dializan, pues. Entonces, si tienen ese tipo de comorbilidades, a lo mejor ahí se tienen que hospitalizar y estarlos vigilando, ¿no? ¿Cuándo se va a tomar esta decisión?
pues con ciertos parámetros bioquímicos, alguna gasometría arterial, pues que mide ciertos gases a nivel del organismo, y también el paciente, ¿no? La mecánica respiratoria que pueda tener. Un paciente puede estar saturando al 80%, pero tiene una mecánica respiratoria que no tolera, pues un paciente, como decimos, se va a cansar, pues no va a tolerar y te va a llevar a un estado de paro, ¿no? Son muchas características, ¿no? Porque hay personas que te llegan, créeme, saturando al 50%, que es la mitad que le deben saturar, y están platicando normales como si nada. Ahorita se está optando por un estudio que se hizo con ciertos protocolos, que es la no intubación. Se está haciendo en hospitales grandes aquí en México y se están optando en ciertos hospitales pues ya privados y a nivel institucional, donde optan por la no intubación, porque un paciente cuando se intuba sí tiene peor pronóstico, pues, a que Sí. pueda salir adelante. No quiere decir, no estoy diciendo que un paciente que intuben pues ya jamás va a salir adelante, pues va a ver a sus familiares. Pero obviamente tiene menos probabilidad, pues, de salir adelante. Entonces, estos protocolos que se están usando, donde es posible, porque no en todos los hospitales es posible, pues es unas terapias de alto flujo a nivel nasal, donde se puede mantener un paciente con una saturación de 70, de 80%, y con otras condiciones de ponerlos boca abajo y demás, y esto va a mejorar cierta capacidad pulmonar de las personas y pueden permanecer sin una ventilación mecánica, ¿no? Aparte de que pues no hay tantos ventiladores ahorita en el Sí. país, ¿no? Y creo que Puebla eh, y ciertos estados, aquí propio en Querétaro también, esta semana pues amanecimos con eh, creo que 100% de la ocupación a nivel institucional y en privado también. Híjole. Entonces, pues no hay lugar, ¿no? Entonces, por eso se optan por este tipo de terapias no invasivas, pues no intubar. Pero bueno, a Sí. veces hay pacientes que lo tienes que hacer, pues, porque es un paciente que va a progresar finalmente a un deterioro respiratorio y finalmente te puede llevar pues, a un paro, ¿no? Cardíaco. Oye, te voy a hacer una pregunta que es probable que suene muy dura, pero es necesario hacerla. ¿Todos los pacientes obesos y diabéticos tienen un pronóstico de cuánto de que fallezcan? O sea, está en un promedio de que Mm, fallezcan los pacientes que tienen obesidad o diabetes y que fueron infectados por COVID. pues es difícil, o sea, a lo mejor darte ese porcentaje, la verdad, pero sí te puedo hablar que tiene más del 60% de probabilidad de que este paciente pues se complique. Sí, Te repito, o sea, solamente por esos dos, pues es difícil, ¿no? Obviamente te digo, habría que ver muchas otras situaciones, ¿no? Hay personas que llegan sobreinfectados, ¿no? Entonces, pues le va a ir peor. O sea, habría que sí. ver bioquímicamente cómo están estos pacientes, pero claro que es un porcentaje arriba del 50% que estos pacientes obesos y diabéticos les puede ir mal. Las personas que estamos en el hospital o las personas que no estamos en el hospital, ya sabemos prácticamente las indicaciones que nos dicen para poder cuidarnos, ¿no? La sana distancia, el uso del cubrebocas, la careta, lentes, etcétera, etcétera. ¿Hay algún cuidado diferente que deba de tener el paciente obeso o el paciente diabético, aparte de las recomendaciones normales? ¿O tienen que ser las mismas condiciones y pues a lo mejor no salir, ¿no? Además, Básicamente son las mismas indicaciones, ¿no? Lo que has mencionado, ¿no? O sea, la sana distancia, el evitar los lugares cerrados, pues yo, por ejemplo, en mi consultorio lo que hacemos, pues es dejar las puertas abiertas, las ventanas y todo, y lo que ahorita, por ejemplo, se va a implementar en el ISSSTE, que es donde estoy, pues es también, ¿no? Esta ventilación de las áreas, ¿no? Entonces sería lo sí. mismo, pues, en personas así obesas, que tienen que controlar su peso, obviamente, su alimentación, eh, tratar de salir a cosas meramente indispensables, pues, y si su trabajo también es de prioridad, evitar, les repito, estas visitas a la familia, los fines de semana, las amistades y demás, pues hay que seguir. O sea, finalmente son las mismas recomendaciones, ¿no? Oye, ¿y tú cómo ves que estás en el hospital? ¿Cómo ves la situación?
¿Cómo pinta Querétaro y el COVID? Pues aquí en Querétaro, a pesar de que las cifras que mencionan, porque estaba revisando las del 29, las de ayer, Sí, donde mencionan que que tenemos una ocupación prácticamente del 60%, la verdad es que pues no lo es. O sea, existe un sobrecupo de pacientes en el Hospital General, que es donde es el sitio de referencia, finalmente donde yo estoy, no vemos pacientes COVID hospitalizados. Los ok. vemos en el área de urgencias, que es donde estoy yo, y los canalizamos al Hospital General, que es el de salubridad, como si fuera el hospital de Cholula, ahí donde están Sí, sí, sí. los compañeros, ¿no? Todo se refiere ahí, es nuestro hospital de concentración COVID y pues está rebasado, ¿no? Está al 100%, casi no hay lugar, pues. Eh, Hoy, por ejemplo, no había, ¿no? Pero no quiere decir que pues toda la semana ha estado así. Obviamente hay, pues no sé, como oleadas, yo creo, ciertas Cetín Marín de Doping, güey, ¿no? ¿O cómo le hacen para meter al paciente que necesita más atención? pues es complicado a lo mejor explicarlo aquí, pero Sí, finalmente se hace un triage, ¿no? Un triage de los pacientes, a lo mejor a quién puede tener mejor pronóstico, quién tiene más posibilidades, ¿no? Suena un poco cruel, pero sí. finalmente, de acuerdo por la Gaceta de la Federación, no hay ningún, ¿cómo te diré? Tema legal tal vez con los médicos, porque se viene un tema legal muy importante a nivel de salud. ¿Por qué ese paciente sí? ¿Por qué mi familiar no? ¿No? Sí, Entonces, la verdad es que sí es algo muy complicado decidir tal vez quién puede tener una referencia o quién puede tener el beneficio pues de salir adelante. Claro que todos, o sea, finalmente todos tienen el beneficio, a todos se les da la atención, pero tal vez lo que mencionas tú es que sí hay que hacer un triage también con estos pacientes, exacto. Sí, una exacto, exacto. clasificación de pacientes, quién puede tener mejor pronóstico que otro, ¿no? Un abuelito de 90 años contagiado de COVID, pues tal vez a lo mejor no amerite una asistencia mecánica, ¿no? O tal vez sí la amerita, pero es un paciente que en la misma inducción, en la misma intubación, pues puede Puede perder la vida, complicarse. ¿no? Sí, puede Puede complicarse. complicarse, ¿no? Una persona de 50 años, pues con una familia, alguien que está eh, todavía trabajando y demás, pues puede tener mejor sobrevida, ¿no? Pero te repito, es algo muy complicado, o sea, finalmente a veces nosotros no decidimos al 100% eso, ¿no? Sí, yo sé. La verdad es que yo creo que allá en Querétaro pasa igual que acá. Pues es el mismo problema de siempre, ¿no? La gente no cree, hay gente que sale sin cubrebocas, que no respeta la sana distancia y ves en las noticias que hay fiestas que realizan de manera clandestina por alguna razón. Mm. Y además de eso, hay otro problema que no hemos comentado, pero que sí existe y que estoy seguro que allá también. Los pacientes a los que se le está dando prioridad de manera hospitalaria son precisamente a los de COVID. Y los pacientes que tienen otro tipo de enfermedades como diabetes, como hipertensión, cardiopatías, no están recibiendo la atención como la recibían normalmente por el exceso de trabajo que existe con los de COVID, ¿cierto? Sí, fíjate que ese es otro gran problema que se está viendo porque parece que todo se está centrando al COVID y finalmente se Sí, olvidaron del resto de las enfermedades, ¿no? Sobre sí, todo como el cáncer, ¿no? sí, Eh, que es algo muy importante en nuestra población, que es otro tema importantísimo pues que tenemos y va de la mano con la obesidad y con la diabetes, de hecho. Entonces, que se les está refiriendo o, ¿cómo te diré?, prolongando pues tal vez su tratamiento, ¿no? Creo que son los únicos servicios que siguen funcionando casi al 100%, tanto oncología como nefrología. gineco, ¿no? Que gineco no Sí, tampoco no puede dejar que de, no pueden parar, pero pues sí, sobre todo la población donde en la institución donde yo estoy, que son adultos mayores, pues tienen que ir por sus gotitas del oftalmólogo, que tienen que ir por el medicamento de reumatología, por el de medicina interna, por cardiología, entonces pareciera que no existieran esas enfermedades, ¿no? Y sí, entonces es muy complicado accesar a esos medicamentos que son muchísimos por medio privado, ¿no? Y en las sí, clínicas de medicina familiar a veces no las hay porque hay cierta restricción
con algunos medicamentos para la población, ¿no? No es lo mismo ir por un paracetamol que ir por un anticoagulante oral que toma algún paciente que tiene algún recambio valvular, ¿no? Sí, Los claro. que no lo tienen las clínicas y tienen que ir al hospital de especialidades por eso, y resulta que no hay nadie en la consulta, pues ahí está el médico, pero finalmente se está evitando esta aglomeración, ¿no? Sí, 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 es complicado. Entonces, Yo que estoy en el hospital de la Margarita aquí en el IMSS, que es supuestamente 50% COVID, vivimos algo así, ¿eh? Algo así. sí, sí es bastante complicado todo esto que te mencionan los derechohabientes que no tienen acceso a una atención, pues, o sea, Sí. es lo que te dicen ellos. Oye, pues la verdad me da muchísimo gusto haber podido saludarte, mano. Tenía mucho tiempo que no platicábamos, Sí, varios años, incluso sí, en algún momento me apoyaste con el diplomado que tengo aquí en Puebla sí, sí y, estuvimos y- también. sí, y me da muchísimo gusto poder saludar, saber que estás bien y que vas creciendo profesionalmente porque te lo mereces. Me consta que eres un gran profesional y qué bueno que ya agarraste rumbo, Gracias. como dicen por ahí, ¿no? Sí, ya, Este, pues acá, ya ya tenemos llevamos dónde llegar a 4 años Querétaro. aquí. Ya tenemos Ya, dónde ya, llegar ya. para ir a ver a Ya los cuando gallos. cerraba, pues ya se los van a llevar, ¿tú crees? No sé si sabías, es que también se los van a llevar a los gallos. Sí, eso Y dicen, eso pero dicen. claro, acá se vienen a la ruta del queso y el vino. Ya muchos compañeros de allá de Puebla, amigos, ya han venido y pues con gusto recibirlos por acá. No, hombre, está excelente. Oye, algo, para cerrar, algo que quieras comentar de lo que platicamos. Pues nada, finalmente cuidarnos, pues sobre todo ahorita los tiempos que estamos viviendo, pues controlar su peso, la buena alimentación, finalmente es lo que nos está ayudando, ¿no? Lo que insisten mucho en la televisión, pero sí funciona, la sana Sí, distancia, el resguardo, obviamente evitar todo este tipo de situación. Eh, Son temas muy, muy, muy largos que podríamos seguir hablando y hablando y meternos en más cosas. Pues también no todo es COVID, hay otras enfermedades que hay que atacar. Y pues nada, felicitarte a ti también por tu fundación ahí que está, mira. tienes ahí en la, en la ciudad de Puebla. Y me invitaste a la apertura de tu clínica, si mal no recuerdo, pero pues ya estamos creo Sí, que acá en la residencia. ¿Ya cuántos años tienes la apertura? Unos dos, cinco, tres años. cinco, cinco, cinco. Ya, ya No quisiste imagínate, venir. no, pues ya andaba No, acá, creo que justamente estaba en la residencia, creo, sí, cuando, empezabas. cuando me invitaste, pero, y la verdad es que pues voy ya muy poco a Puebla, y ahorita con esto pues menos, Sí, no. no La se puede fundación ver tiene algo. 2 años, la fundación tiene poquito más de 2 años, pero ahí va, mano, ahí va. Ahorita tenemos ya muchos niños, gran apoyo y ahí le vamos dando. A ver qué tanto se No, puede pues, ayudar, ¿no? no, pues qué bueno y felicidades también, y sé que tienes ahí un equipo importante atrás, ¿no? Aquí Sí, bastante gente. Sí, 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 para, mucha, como para 20 ayudarte. personas ahí Ah, pues qué detrás de bueno, mí. pues ya algún momento los conoceré, y pues felicidades a todos ustedes también. Oye, mi buen Benny, te mando un abrazo. Nuevamente, Y oye, muchísimas y gracias. una disculpa por no sé por qué no se pudo conectar. Sí, caray, la verdad es que ya teníamos como 23 personas ahí, pero no se pudo. Pero bueno, de todas maneras se logró y pudimos platicar. Y muchas gracias a la gente que aguantó y pudo conectarse después con nosotros. Por la situación no tuvimos muchos comentarios, no pudimos verlos, pero los vamos a revisar y ya los vamos a ir contestando. ¿Sale? Sí, pues lo que gusten aquí en la ciudad de Querétaro, pues también, pues ahí luego son bienvenidos. Y si hay gente igual de Querétaro que pues luego pueda ver esto, pues igual adelante, ¿no? Estamos para servirles. Seguro que sí. Pues me da mucho gusto. Ok, Me despido. gracias Cuídate, te mando un Alejandro. abrazo y estamos en contacto. Gracias. Dios. Hasta luego todos. Bye.